Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con Rosana Marzán, directora ejecutiva de Diversidad Dominicana. Sobre todo estamos conversando a propósito de la Escuela de Liderazgo Político LGTBIQ en República Dominicana, que forma para que aborden la política con conocimiento debido a las personas no heterosexuales. Quiere decir gay, lesbiana, transexuales, intersexuales, etc. Bueno, por la experiencia que ustedes tienen ya como activistas por sus derechos, ¿cómo ha ido cambiando, evolucionando la comunidad política dominicana por un lado y por otro lado el Estado como institución en cuanto a apertura? ¿Cómo ha ido evolucionando? Mira, durante los últimos 7, 8 años que las organizaciones de la sociedad civil, dígase las ONGs, que trabajan por los derechos de la gente, no solamente nosotros y nosotras de la comunidad LGBT, que hemos entendido que hay que exigirle al gobierno, que hay que utilizar los mecanismos fuera de la República Dominicana que existen y que el gobierno y el Estado ha firmado y ratificado, como mecanismos también de exigencia al Estado. Porque así como tenemos deberes que los cumplimos todos los días, también el Estado debería cumplir. Usted paga impuestos como todo el mundo. Por supuesto, gracias. No se los exoneran. Muchas gracias. Entonces, hemos aprendido, como otras organizaciones y otros países de la región, que utilizar los sistemas internacionales de derechos humanos dan resultado. Y eso es lo que hemos logrado en la República Dominicana, sobre todo con la apertura de este gobierno del PLD, y hay que ser... hay que reconocer las cosas buenas. Hay que reconocer las cosas buenas que suceden también de parte, ¿no?, de este gobierno de Danilo Medina en sus últimos años, o sea, en su primer y en su segundo periodo. En el primer periodo no entendían tanto el tema de materia de derechos humanos, pero ha sido inteligente, ¿no? Porque dentro de sus asesores hay personas que llegaron de la sociedad civil y mucha gente de sociedad civil que trabajó durante años en alguna u otra ONG está haciendo política y ha entendido que también hay que hacer política y llegar a los puestos de poder, y que se ha entonces entendido, ¿no?, valga la redundancia, y el Estado ha empezado a abrirse un poco, de a poquito, porque de sopetón es imposible en una sociedad tan conservadora como la nuestra, que se aplaude muchas actuaciones negativas y se es intolerante en las que a veces uno realiza, en las acciones positivas que uno realiza. Entonces, el Estado nos ha ido dando la razón poco a poco. Por ejemplo, a través del CONAVICIDA se hizo un documento para que se convierta en ley en algún momento, una ley contra todas formas de discriminación. Y no solamente habla de las personas LGBT, habla de todos los grupos vulnerabilizados. Habla, por ejemplo, de los trabajadores y trabajadoras sexuales, por ejemplo. También, exacto. Que el doctor Terrero, me consta, hay que reconocerle, ha llevado una lucha titánica para evitar que a esta gente se le nieguen servicios por un hospital, por ejemplo. O que se las lleve la policía y las extorsione y las violente. De todo. Sí. Por ejemplo. Y el Estado, aunque aún no se ha introducido en ninguna de las cámaras, el Estado la ha acogido. El Estado, cuando hablo del Estado, hablo del Poder Ejecutivo en ese sentido, la ha acogido, ha hecho consultas dentro del propio gobierno para ampliar la pieza. Aunque ya nos dijeron que vamos a quitar lo de LGBT, no pueden quitar a las personas LGBT, porque no tenemos ningún tipo de herramienta para erradicar la discriminación y la estigma. Es que le tienen miedo a la palabra, a las siglas. Sí, es como, por ejemplo, cuando aquí se habla, todo el alboroto que hubo con la famosa directriz del Ministerio de Educación, sí, que no es algo nuevo. No. Y que incluso esos que salieron de hipócritas atacándolo, se habían comprometido y firmaron hasta un documento. Así es. Pero no le gusta a esa gente, le temen, valga decir esto, porque como ellos dicen que son cristianos, como el diablo a la cruz, a la palabra género, porque ya ellos creen que eso es, de que oye, una cosa absurda. Sí, pero ahí hay un asunto. De que para cambiar a los niños, ¿quién dijo eso? Ahí hay otros asuntos que tienen que ver con dinero, que han estado involucrados en eso. No es solamente el discurso, hay otras cuestiones detrás de esto, que tienen que ver con dinero tal vez sucio. De la gente que se opone. Por supuesto, por sí. supuesto. Entonces,
regresando al Estado, recientemente en el plan 2020-2024 la Procuraduría General de la República habla sobre la problemática de la persona LGBT accesar a la justicia y se han comprometido en el plan de estos 4 años de hacer de manera activa el quehacer activo en el Ministerio Público, de educar a los fiscales y fiscalizadores en materia de derechos humanos. Vamos a encontrar muchos fiscalizadores y fiscales que son evangélicos, por ejemplo, y que no dan una atención adecuada a una víctima. Voy a poner un ejemplo, de una violación sexual correctiva a una chica o de una violación sexual correctiva a un chico. Para que la gente entienda, esa es una crueldad que se comete. Personas que entienden que una lesbiana es lesbiana porque supuestamente no ha disfrutado el sexo, por ejemplo, con hombres. Entonces, la violan de que supuestamente para convertirla. Y eso es una barbaridad. De hecho, hubo países que eso se usaba como castigo. Yo creo que ya no quedan. Así es. Y de hecho, todo el tema de las terapias de conversión incluía en algunos países las violaciones sexuales correctivas. Ya por suerte no. Bueno, yo no quiero afirmar eso. No física, por lo menos. No quiero afirmar eso. No, yo lo digo porque aquí hay prominentes profesionales que dicen que eso se puede hacer. Le han discutido otros y dicen que eso no es posible. Pero insisten en que ellos pueden sanar, entre comillas, a una persona de su orientación sexual. Cosa que es imposible. Pues, imagínese usted. Bueno, hay algo importante en todo esto. Qué bueno que ustedes están reclamando sus derechos y haciéndose visible y exponiendo su punto de vista. Porque no hay que buscar muy lejos. La Constitución Dominicana, ¿qué dice? Como toda la Constitución. Habla de igualdad. De igualdad. Y del desarrollo de la personalidad. Ahí no dice que son iguales y con derecho los que son heterosexuales. Y habla de todo el mundo. Así es. Hay un hecho en la historia de los Estados Unidos, por cierto, que destacan muchos historiadores. Cuando hubo la división del norte con el sur por el tema de la esclavitud, Lincoln se estaba rompiendo la cabeza porque él no quería pasar a la historia como presidente en cuyo mandato se dividió ese país. Él no quería eso, pero tampoco quería ceder a esa gente del sur que quería mantener una cosa tan indigna como el comercio de personas para explotarla. Y entonces él buscando y buscando si una ley, si esto, dicen que uno de los consejeros dijo: presidente, no hay que hacer nada, vamos a leer la Constitución de nuestro padre fundador. Ahí dice que todos nacen igual y con derecho a la felicidad. Ahí no dice que es el hombre caucásico, no excluye al indígena, no excluye al afroamericano, no excluye a nadie. Dijo: no, por aquí está. Por eso es tan importante que a la hora que se esté debatiendo una ley o la Constitución, muchas cosas se tomen en cuenta, porque dirán: pero eso no se va a cumplir, pero está ahí y sirve de base para una lucha. Te voy a poner un ejemplo palpable con el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral, dentro de su marco, es un mandato constitucional. Y se crea el Tribunal Superior Electoral porque la Constitución, esta Constitución del 2015, porque fue modificada en el 2015, mandaba a hacer esto. Entonces, cuando hay un deseo y una voluntad política de que se haga algo, tomando en cuenta la Constitución, se hace. Cuando no hay una voluntad política porque no me importa o porque simplemente no te doy la importancia a tu problemática que corresponde, simplemente me hago la vista gorda y eso no existe. Otro ejemplo es que hay personas que piensan que la Biblia está por encima de la Constitución y ningún libro está por encima de la Constitución y las leyes. A lo mejor alguno de las personas que me van a ver me van a decir: esa es hija del diablo, porque es lo que nos dicen a las personas que pensamos diferentes. Pero a ver, hay que también estudiar para poder pensar diferente. Como que al pobre diablo que están poniendo muchos hijos. Sí. Si le cobran manutención se embromó. Porque a mucha gente nos han dicho que somos hijos del diablo. Sí, entonces se aprueba esa ley, por ejemplo, de que se vale hacer la lectura en los centros educativos de la Biblia. Y porque si yo soy atea o agnóstica, tú me tienes que obligar a leer la Biblia. O porque si mis hijos son musulmanes, tú tienes que obligarles a leer la Biblia. Y aunque sea cristiano. Exacto. Se supone que el muchacho y la muchacha van a buscar la formación escolar. Pero no van eso no es un templo. O sea,
en su casa, que en su familia lo lleven a una iglesia, correcto, pero eso, el tiempo de escuela no es para eso. Y eso es tortura. Yo estudié en una escuela de monjas, por ejemplo, y cada vez que me tenían que yo tenía que ir a una misa, yo decía, ay, otra vez. Eso así, todos los niños odian eso. Y si están también en colegios que son de la versión evangélica, porque si lo quieren obligar a estar todo el tiempo con eso, que ya seguro están hastiados de eso en su casa, imagínate tú. Exacto, Sí. Entonces, cuando hay mi comentario va dirigido a que cuando hay una voluntad política se resuelven las situaciones y se crean cosas. Si el gobierno de verdad tuviese una voluntad política, este documento que te comentaba ahorita, que aún no es un anteproyecto de ley, hoy en día fuese un proyecto de ley, fuese una ley que se estuviera cumpliendo en los tribunales dominicanos. Igual lo de las 3 causales. En un momento También. todo el mundo aplaudió al presidente Danilo Medina porque devolvió esa ley y dijo eso no puede ser y tomó una posición correcta, pero luego parece que él no le ha dado el aliento necesario para que eso se convierta en algo real en el Congreso. Lo que pasó con la ley, con esa ley penal que fue devuelta, vamos a decirlo así, el Código Penal, un Código Penal que iba a llevar unos preceptos y unas situaciones que actualmente están sucediendo y que nuestro accionar judicial no puede resolver porque no está en las leyes estipulado. Fue un tecnicismo realmente, no es solamente fue por el tema de las causales. Bueno, sí, vino por el tema de las causales, pero fue un tecnicismo. Por eso no tenemos ahora mismo ese Código Penal activo. Y yo creo que yo no quiero pensar que fue algo deliberado. Deliberado, pero todo me indica que sí, porque hasta los estudiantes de Derecho saben cómo se arman las leyes. Hay legítimas sospechas de que fue para que eso tomara ese camino, claro. Exacto. Sí, y entonces se quedó todo como en el aire. Fue un tecnicismo realmente. Sí, en ese momento, sí. Así es. Bueno, ustedes además de la parte de esta formación política y asesorar a personas de su segmento que quieren incursionar en la política, ustedes observan lo que pasa en el país y también ven casos de discriminación, de violación de derechos. Por supuesto. Entonces, ¿cómo están o han estado en los últimos tiempos los casos de personas que por su orientación sexual es o abusada o excluida? ¿Se están reportando muchos casos? Más que nunca. Más que nunca ahora. Yo diría que se están reportando casos. La gente, por ejemplo, nosotros estuvimos el año pasado andando todo el país buscando información porque vamos a sacar una investigación pronto y recolectando información nosotros encontramos un gran porcentaje de personas de la comunidad LGBT, por no decir que toda la gente que entrevistamos que han sufrido algún tipo de discriminación o que conocen a alguien que ha sufrido algún tipo de discriminación. Nosotros estimamos que en cada familia hay una persona o 2 personas de la comunidad LGBT, que muchos de estos están en el closet por el tema del miedo, quienes somos valientes a salir a temprana edad o quienes decidimos vivir libremente, pasan por etapas de violencia, desde la violencia con sus familiares, en la escuela, con los maestros y los psicólogos, depende en qué tipo de escuela estés, también en el barrio, el bullying con los niños, las violaciones sexuales, tanto a varones como a hembras, es reiterativo. Te puedo decir que el año pasado, en un mes específico, nosotros tuvimos 3 denuncias de 3 casos de violaciones correctivas a chicas. Wow. Si una de esas 3 violaciones fue denunciada y la chica ha identificado al agresor y todo, y el tipo sigue suelto y vive prácticamente frente a la casa de ella. Entonces, si no ocurrió nada es porque el sistema no respondió, no valoró. Sí, generalmente ocurre que cuando una persona de la comunidad LGBT va al acceso a la justicia, tal vez te toma la denuncia y todo, pero las diligencias no son tan rápidas como debería responder el sistema y todo se diluye. También puedo comentarte que los últimos casos de asesinatos han sido horrendos. Tiene mucho que ver, ¿no?, con los prejuicios y el odio. Que eso de quemar los cuerpos, de desmembrar los cuerpos, eso no es un simple asesinato. Y el Estado Dominicano... No, es un ensañamiento. Por supuesto. Y eso, la hazaña es una de las causas que puedes tomar, te pueden cantar 30 años en el tribunal. Sí, porque eso es premeditado, eso es... Claro.
Pero vemos como cada día estos asesinatos son más horribles. El último fue de la jovencita ahí en Santo Domingo Este en diciembre pasado. Sí. Pero también hemos encontrado casos de desmembramientos, de que le cortan dedos a los chicos, a las chicas trans. Los chicos trans tratan de pasar totalmente desapercibidos porque pasan de ser víctimas a ser victimarios. Y en la otra parte, Rosana, en la inserción de ustedes en la vida común y corriente laboral, profesional, ¿qué tanto las cosas se han ido abriendo o siguen muy cerrados el mercado laboral? Yo creo que todavía está un poco cerrado con todo y todo el tema de la información, sí. Por ejemplo, una chica trans, es difícil que consiga trabajo en un banco. Muy difícil que tú encuentres una chica trans en un banco. Por no decir que no vas a encontrar a nadie. Mucho menos, digamos, en una actividad como la educación, por ejemplo. No le van a permitir. No. Más fácil pasa un hombre gay como maestro que una lesbiana o una persona trans. Bueno, sí, porque ahí muchas veces se sabe que lo es, pero digamos que está la hipocresía de que no llama la atención. Y no lo ha hecho público. Porque y todo tiene que ver, también. Todo tiene que ver al momento de tú nombrarte como ente, ¿no? De tú nombrarte como tú quieres ser nombrado y de tú reclamarte. Reclamarle a alguna sociedad de que yo soy así y yo estoy aquí, mírame. Cuando nosotros sacamos la cabeza, como alguien me dijo hoy, cuando las minorías sacan la cabeza, siempre va a haber alguien con un machete para volarla, porque ustedes están condenados a estar en la oscuridad. Cada vez que nosotros salimos a reclamar nuestros derechos, por ejemplo, lo digo por la rueda de prensa y otras cuestiones, siempre vamos a encontrar el mismo grupo de personas atacándonos, y cuando no pueden atacarnos porque estamos diciendo las cosas con base, entonces empiezan los ataques personales, a decir que nosotros somos ladrones, que nosotros instrumentalizamos a los demás, de las personas de la comunidad LGBT, cuando en realidad este trabajo de derechos humanos generalmente uno lo hace, cuando uno lo hace con el corazón, uno lo hace con propios recursos, no necesariamente... No, y no es una labor sencilla, o sea así es. Usted ponerse a defender, ¿verdad?, a gente que no tiene ningún parentesco contigo, que no, o sea, eso es un esfuerzo, la gente no sabe lo que es eso, hay gente que cree que eso es una fiesta y no. No lo es. De hecho, ha habido muchos casos de activistas por derechos humanos en distintos tiempos que han sido mártires. Así es. Pero también con el tema del acceso al trabajo, hay mucha gente buena de la comunidad LGBT que nos hemos esforzado para estudiar, para graduarnos, para tener tal vez algún tipo de negocios. Vas a encontrar, ahora están los call centers, que son unos focos, unos puntos de empleo para la gente de la comunidad LGBT, porque traen esas políticas inclusivas desde sus... Tienen las normas de su propio país. Así es. Y quienes no la cumplen, pues entonces están condenados a que ese cliente se vaya de la empresa, ¿no? Vamos a encontrar personas de la comunidad LGBT que se esfuerzan el doble, el triple, porque también en las universidades existe el estigma, la discriminación y el acoso de parte de profesores y profesoras también. También. Así es. Se persiguen. Sí. Bueno, es una situación muy difícil. Es por todos los lados. Sí. Ustedes son muy valientes, pero no pueden echar hacia atrás. No. Sí. ¿Tu profesión universitaria es? Soy abogada. Abogada, tú. ¿Y tú lo ejerces el derecho? No. Ejerzo el derecho desde la parte de derechos humanos, así es. Sí. Bueno, pero ustedes también cuentan con aliados en otras organizaciones. Por supuesto, y contamos con aliados que son abogados también que llevan nuestros casos. Digo, y organizaciones, por ejemplo, el COIN, yo sé que es muy abierto en ese trabajo. Sí, el COIN, que tiene el Observatorio de Derechos Humanos, tenemos Transa, por ejemplo, que tiene el Observatorio de Derechos Humanos Trans, pero contamos con otras organizaciones como Oxfam, el PNUD, que nos apoya en ciertas ocasiones también, embajadas, personalidades. Así que el mundo poco a poco va caminando. Así es. Vamos a otra pausa, Rosana, y volvemos en breve. Está bien. Muchas gracias por mantenerse en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Rosana Marzán,
directora ejecutiva de Diversidad Dominicana, y nos está hablando de los derechos de las personas LGTBIQ, a propósito de un proyecto de una escuela de formación de liderazgo. Pero también ustedes hicieron una denuncia ahora recientemente sobre la discriminación que sufren las personas LGTBIQ. ¿Qué les motivó a hacer esa denuncia en este momento? Más que una denuncia, nosotros un llamado de atención. Un llamado de atención, sobre todo porque estamos en un momentum político importante, no solamente, bueno, para la nación en sentido general. Y hemos estado viendo en los últimos meses cómo va acelerándose, ¿no? Por todo el tema de la campaña electoral, todo el tema del discurso de odio, cómo le han caído algunos candidatos y candidatas que apoyan a la comunidad y apoyan los derechos de las mujeres, y obviamente siempre agarran el tema LGBT, lo traen por los cabellos y lo tiran en la mesa como si fuéramos la carne del cañón. Pero además hay una mentira que repiten mucho, que dicen, no, porque esa persona es enemiga de la familia. Pero a ver, ¿cómo que somos enemigos de la familia? Yo no sé de dónde sacan eso. Dicen que nosotros queremos que desaparezca la humanidad. Nosotros voy a hablar de cifras. Es verdad que tú quieres eso, que desaparezca la humanidad. Voy a hablar de cifras. Si el 10% de la población mundial es gay, por el 10% de la gente de la humanidad que no quiera reproducirse se va a morir, vamos a dejar de existir como especie, no, y el otro 90%. Exactamente. Otra cosa es que dicen que nosotros queremos homosexualizar el país. A ver, hay un LGBT en todas las familias y no es porque ha visto ni a papá ni a mamá siendo homosexuales. Es que nosotros nacemos así, ¿no? Ese es otro postulado que se cae. Yo no conozco ningún caso en que una persona no heterosexual fuerce a un heterosexual, mira, tú tienes que ser gay, tú tienes que ser lesbiana, tienes que ser transexual. No. Yo creo que he visto lo contrario. Claro. En momentos, en dictaduras, por ejemplo, o personas retorcidas, lo que hablamos de la supuesta violación correctiva, entre comillas, que quieren forzar a una persona a que sea lo que no es, en su sexualidad. Pero también traen con que nosotros queremos homosexualizar a los niños. A ver, ¿quieres ver algo peor que todo lo que nos bombardea diariamente las plataformas, la televisión, la radio, con la sexualización de la mujer, la instrumentalización del cuerpo? En el peor sentido. Exacto. ¿Quieres ver algo peor que ver a nuestros niños con todo el tema de la música urbana y estas letras que traen, que son denigrantes para las mujeres, denigrantes para muchos jóvenes? Y los papás y las mamás aplauden cómo estos niños y estas niñas utilizan el baile de la música urbana de manera inadecuada, vamos a decirlo de esa forma. Cuando el niño lo que tiene es que estar pensando en disfrutar su niñez. Y papá y mamá deberían estar observando de que sus hijos no sean instrumentalizados en todo el tema de lo que esto conlleva al sexo y el consumo de sustancias. Entonces, no, nosotros no somos eso. Nosotros ya no queremos estar callados. Nosotros y nosotras ya no queremos estar en el closet. Nosotros y nosotras hemos decidido hablar y no quedarnos callados porque no somos la carne de cañón. No queremos seguir siendo la carne de cañón. No somos enemigos de la familia. Yo tengo una familia. Yo tengo a mi mamá, yo tengo a mis hermanas, a mis sobrinas que me adoran. Pero también tengo una pareja con quien vivo y convivo que yo quisiera que el matrimonio igualitario o la unión de hecho existiera en República Dominicana porque estamos construyendo una vida juntas. Y yo no quiero que si yo falte en algún momento o ella falte, nuestras familias vayan a devorar lo poco que ambas hayamos construido y dejar a la otra Y bien, si también se formaliza y ustedes quieren adoptar, que se les permita adoptar sin problema. Con tantos niños sin padres aquí en este país. Que les falta amor. Con tantos niños y niñas sin papá y sin mamá porque son víctimas, han sido víctimas del feminicidio, suicidio de sus padres, por ejemplo. Y de la irresponsabilidad de muchos tipos que simplemente abandonan sus hijos y lo mantienen y nada, ni les importa. O de madres que también abandonan a sus hijos y que no les importa dónde están y con quién andan, por ejemplo. Por supuesto, en California se hizo un estudio hace año y medio más o menos que hablaba de cómo es la vida de los niños adoptados en las escuelas por parejas LGBT, por ejemplo, y el estudio estaba enmarcado como en la escolaridad
Y dice el estudio que estos jóvenes, estos niños, estas niñas adolescentes de padres homosexuales o lesbianas o de hogares homoparentales, que es la palabra correcta, rendían más que los niños y niñas, hijos de padres y madres heterosexuales. Tenían mejores calificaciones, eran más educados, eran más sociables. Obviamente son más abiertos, no tienen esos perjuicios. Así es, así sí, es. O sea que, pero nada, ahora mismo estamos en elecciones y esas son de las cartas que ciertos grupos muy conocidos que no pegan una, porque históricamente no pegan una, sacan de vez en cuando. Incluso un señor que trajeron estos días, porque yo no sé, ellos se dicen también muy nacionalistas con esto del escudo, la bandera, la Biblia, pero cuando quiere traen voces importadas. Sí. Para agitar con esos temas. Y, sí, entonces ahí no son tan patriotas, como ellos dicen. Y voces que no los conocen ni siquiera en sus países. Y además que no aportan nada. Yo vi un señor que trajeron hace un tiempo, que tú dices, tú pones a esa persona y lo dejas solo hablando, un loco repitiendo fórmulas. Sí, así es. Totalmente. Nada que tú puedas decir tiene lógica, se puede sustentar. Una persona totalmente desconocida en su país, una persona que tiene muchas habilidades comunicativas y enreda a la gente. Si tú no sabes de lo que está hablando, tú vas a decir, wow, qué inteligente, wow, tiene razón, tiene sentido, pero es un fake. ¿Tú conoces la tabla de las frases cohete? No. Bien, esas son unas frases, no con el nombre del señor que organizó esto, fue un publicista americano. Uno se ríe mucho. Bueno, Pedro Conde Sturla, que nos honra aquí con sus artículos, escribió un artículo una vez mostrando eso de la frase cohete. Son unos números en 3 columnas que te dan, creo que hay sintéticas del 1 al 10, pero hay más. Y entonces se combina, por ejemplo, en la fila 1, la número 3, con la frase o la palabra de la segunda fila 5 y allí la 10. Y salen cosas como debemos pensar en grande, una cosa así. Y combinan cosas y eso lo ensayan muchos políticos y la gente los escucha. Oye, qué buena formación tiene, qué discurso, frases que impresionan. Se construye. Pero dicen cohete porque eso se explota, eso no tiene nada, es vacío. Claro. Entonces, esa persona de que tú dices que vino recientemente, uno se pone a verlo y se ensayó esas cosas bien. Claro. Y entonces impresiona a las personas que no tienen mucha información, lamentablemente. En Twitter hay una persona muy famosa que tiene un séquito de seguidores, precisamente a raíz de la presencia de este individuo importado, que todos los días veo a veces sus videos cuando los sube, porque también a ellos hay que seguirlos, y dice, una de sus frases es, porque yo lo busqué en Google. Bueno, y tú ves tantas cosas se buscan en Google. Ya, y dice, hace una frase, hace un pequeño video, lo sube a sus redes y ves 1000 comentarios. Y cuando ves los comentarios no hay nada, todo es vacío. Y yo me quedo, ok, él hizo ese comentario, tiene 1000, ese video tiene 1000 comentarios, que sé yo cuántos likes, que sé yo cuántas veces compartido, pero tú también pudiste haberlo buscado en Google. Sí. Y no tiene que darle payola a él. No. Entonces es como, volvemos a lo mismo. Sí, este discurso vacío, ese discurso que te señala, ese discurso cargado de estigma y de odio hacia las mujeres, hacia las personas LGBT, hacia las feministas, porque hay toda una cultura en las zonas, en las redes sociales sobre cómo estos tipos de ataques se hacen constantes. Eso es, y de acosos. Sí, mucha misoginia, porque yo no sé por qué le tiene que molestar a un hombre, por más macho que se diga que sea, que las mujeres luchen por sus derechos, porque ¿qué le tiene que molestar a ese hombre que una persona no heterosexual luche por sus derechos? Exacto. Eso no es... ¿En qué te afecta? En nada. Un amigo que fue de los pioneros aquí defendiendo los derechos de las personas no heterosexuales, el periodista José Rafael Sosa, en una ocasión yo recuerdo que alguien le insultó con una carta. Y le dice, señor, a usted no le gusta ser homosexual, no lo sea, pero no se meta usted en la vida de nadie. Claro. O en que yo defienda a esa persona, porque eso no tiene que ver con usted. Claro. Pero el ser humano poco a poco va avanzando. Sí, y también a veces nos proyectamos en el otro. Cuando hacemos esas proyecciones, entonces sale mi homofobia, sale mi lesbofobia. Tú estás diciéndole o me estás dando un mensaje a mí de que, lo siento, estás en el closet, deberías salir.
Sí, porque ¿por qué esa reacción como enfermiza? Es Eso porque se proyectan en el otro. será, no se entiende. Bueno, en los hechos ha habido muchos casos de figuras incluso de la política o del mundo de las artes, que a veces las compañías que los representan, en el caso del espectáculo, le fabricaban, por ejemplo, romances Sí, para que no se supiera lo que eran. así es. Hasta le ponían expresiones de odio en su boca. Y realmente eso debe ser una tortura para una persona que le hagan eso. Es Seguro. casi un preso, un secuestrado. Seguro que sí. Y políticos famosos que eran muy duros en el tema de ser muy conservadores y estaban viviendo una doble vida. De hecho, aquí hay uno que anda por ahí que dicen que tiene doble vida también. Bueno, se dice que Hitler era bisexual No se puede dudar para nada. y era un hombre muy duro con la gente, con las personas homosexuales. Y Trujillo. Bueno, hasta Balaguer También. le lanzó su cosa en la memoria porque dice Sí. que cuando él vio a una persona en Miami en una ocasión, Sí. en una valla, dijo, qué hombre más bonito, Sí. qué hermoso, yo quiero que trabaje conmigo. Entonces, como que hay una historia extraña. El hombre supuestamente más mujeriego, más viril, más varón, y tenía una debilidad por la belleza masculina. Entonces hay tanta farcía, tanta... Así es, doble moral. Exactamente. Sí. Bien, entonces, ya redondeando, Rosana, ¿hay tiempo todavía para una persona hacer este diplomado en la escuela? Se pueden inscribir hasta el 15 de febrero, que estará la plataforma abierta para las inscripciones. Pueden entrar a nuestras redes sociales, a Diversidad Dominicana, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y van a encontrar una publicidad fija en todas nuestras redes sobre la Escuela de Liderazgo Político. Diversidad Dominicana. Si te Diversidad encuentran Dominicana. en Instagram, en Facebook, en Twitter. Hasta nuestra dirección en Google la van a encontrar Diversidad Dominicana. Y ahí están los contactos de teléfono, los Sí. correos, para que entonces se pongan de acuerdo con ustedes. Así es. ¿Y tiene algún costo económico? No, la escuela va a dar 30 becas a las 30 personas que llenen el perfil y es totalmente gratis. Lo único que necesitamos es que la gente se comprometa en cumplir los horarios de las clases, nada más. No abandonar, asistir. No abandonar, asistir. Bien, pues ya lo saben. Pues muchísimas gracias, Rosana Gracias Marzán. a ustedes. Es un gran placer conversar contigo, como siempre. Gracias a ustedes. Y ojalá que este proyecto siga marchando hacia adelante, que es Muchísimas importante. gracias. Nos hace falta más personas que luchen por los derechos y una sociedad más abierta y democrática. A ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.